un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subrayelo, está pronunciado. Amén, muy bien. Pues vamos a dar inicio. Voy a invitarles que abramos nuestras Biblias en el libro, mis hermanos, de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué estoy diciendo? Estoy diciéndolo de una manera equivocada. Ni lo hicieron, ni lo escribieron. Entonces son los hechos del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Todo eso para nosotros ver la corrección y ver cómo, aunque tenemos la Biblia, hay cosas que el hombre ha puesto en la Biblia. Para una mejor comprensión, a ellos les pareció, primeramente no hace mucho, y fue la parte de poder dividir entre capítulos primeramente. Luego, no hace mucho, alrededor de unos 500 años, vino alguien y se le pensó que sería bueno que pudiera ser dividida también la Biblia en versículos, y luego le pusieron subtítulos ahí, y ahí es como tenemos hoy las versiones, como tenemos este libro llamado la Biblia, pero entre ellos, mis hermanos, también algunos títulos que le dieron, como Hechos de los Apóstoles. Lo otro, por ejemplo, la revelación, y aquí yo tengo en mi Biblia el Apocalipsis de San Juan, pues no es de San Juan, es la revelación de Jesucristo. Y cosas así, en las cuales cuando entramos a las Escrituras, si no ponemos la apreciación en lo que es realmente la palabra del Señor, entonces está bien esas herramientas que nos han dado, pero no olvidemos que nos centramos en lo que es la palabra del Señor, la Sagrada Escritura, porque hay tres maneras de ver la palabra, es decir, el libro, todos podemos tener un libro, pero la Sagrada Escritura, mis hermanos, no todos, y hablar ya de lo que es la palabra del Señor, pues un sector más limitado, pero confiando que el Señor lo que hace es abrir nuestros sentidos bajo la obra del Espíritu Santo. Yo les quiero invitar para que hoy podamos acercarnos bajo lo que es, mis hermanos, la obra del Espíritu Santo. Quiero invitarles que vayan al capítulo 13 del libro de los Hechos, capítulo 13, y estoy muy desafiado porque hablar acerca de la obra, el ministerio del Espíritu Santo, nos deja ver, mis hermanos, cómo Él está haciendo su obra, la obra de Dios. Si nosotros pudiéramos tomar el consejo de la palabra en la epístola a los Efesios, dice que somos hechura suya, creados para buenas obras. Entonces, cuando hablamos acerca de la obra y de la intensidad, la grandeza, la delicadeza y también, como dice el profeta Isaías, la extraña obra del Señor, nos estamos refiriendo a lo que está haciendo, mis hermanos, el Espíritu Santo. La obra de Dios, nosotros mismos somos hechura suya. Y aquí en el capítulo 13, seguramente que estos ministros, hablando especialmente de Bernabé y Saulo, no sabían que el Señor tenía una obra en Europa. Ellos no sabían, mis hermanos, que la dimensión de la obra tenía que tener una extensión en lo que era Asia. Y en esta apreciación, pues ellos se concretan a lo que es el llamado del Señor, y es conocer su voluntad. ¿Qué necesidad es que nosotros podamos conocer la voluntad del Señor? Y la pregunta sería, ¿y cómo es que nosotros podemos conocer la voluntad del Señor? Y voy a tomar estos versos, los primeros 4 versos,
del capítulo 13 y que en eso podamos tomar algunos detalles y de esa manera introducir esta palabra que va dirigida a lo que es la obra del Espíritu Santo. Y la vamos a ver en nosotros primeramente, y luego veremos a través de nosotros, primeramente una obra que Dios está haciendo en mí, y después una obra que a través de mí el Señor quiere hacer para otros y en otros lugares. Y para eso decimos, heme aquí, amén. Para eso decimos, aquí estoy, Señor. Entonces el verso 1 dice, había en la iglesia que estaba en Antioquía. Me detengo en la palabra iglesia. Habla de una localidad, habla de una iglesia local. Nosotros bien sabemos que el ministerio tendrá proyección en base al llamamiento que Dios nos ha dado. Si es una proyección sobre la parte de una localidad más extensa, regional, y luego las naciones, universal. De ahí es como en una progresión el llamado del Señor se está formando en nuestras vidas. Aquellos que conocemos el llamado del Señor para su obra y saber de su voluntad y saber que el ministerio que Dios nos ha concedido, debemos nosotros vivirlo y también conocer la obra en base a lo que Dios está produciendo en nuestras vidas. Pero lo voy a decir en su orden. Primeramente Jerusalén, después Judea, luego Samaria y lo último de la tierra. La pretensión de muchos es mandarnos hasta lo último de la tierra y haber olvidado una palabra clave que se llama proceso. Y en ese proceso, en esa progresión, nosotros encontramos cómo es necesario que el creyente pueda vivir de acuerdo a lo que el Señor está haciendo en su vida. Por cuanto no son ocultos los tiempos del Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Eso se le dijo a Job en el capítulo 24, verso 1. Y hablar acerca del conocimiento del Señor, del Todopoderoso, tiene que situarse en algo, es aquellos que conocen los tiempos. Entonces el llamado es conocer el tiempo que estamos viviendo. En este caso, la iglesia de Antioquía, el Señor ha establecido la base de operaciones en Antioquía. Y vean el progreso, primeros capítulos de Hebreos, la obra del Señor en Jerusalén. Luego la obra de Dios en Judea y Samaria, hasta el capítulo, a partir del capítulo 8 empieza la obra después de Judea, Samaria. Y llegamos al capítulo 13 y es hasta lo último de la tierra. Así es una manera como podemos ver de una manera clara el libro de los Hechos y poder mirar cómo el proceso que el Señor hizo en estas vidas tenía que ver, vean la proyección, una proyección ahora a dos continentes que ellos no habían pisado, Europa y Asia. Y de ahí nosotros podemos ver cómo ellos se dejaron guiar por el Espíritu Santo. No hay un plan de la iglesia como en este tiempo, agencias, lo digo con mucho cuidado. Y por ejemplo, un proyecto de una agencia misionera que ahora ve un mapa y dice aquí está el terreno donde no hay cristianismo, ahí los vamos a enviar. Y luego vemos otro sector, aquí hay poco cristianismo y ahí los vamos a una... Y entonces en todo eso, ¿qué decimos? ¿Estará bien? Si es el Señor guiando, amén. Pero si es la capacidad de la iglesia, si es la obra de una iglesia, seguramente veremos los resultados. Y todo eso para que nosotros podamos ver que de los primeros 90 años o el primer siglo de la iglesia, y que han pasado 2000 años para decir en dónde hubo más progreso. Pero estamos hablando de conversiones de 3000, de 5000, estamos hablando, toda la ciudad estaba escuchando el evangelio. Estoy hablando de los primeros 100 años de la iglesia y el registro está en el libro de los Hechos. Bueno, han pasado ahora, mis hermanos, 2000 años y la pregunta es, ¿vemos esa obra? ¿Y por qué hay que analizar eso? Es porque si no lo hace el Espíritu Santo, lo hace el hombre. Y cuando hace la obra el hombre, hermanos, es fatal y hay retroceso. Por eso ver la obra, y la obra
El diseño lo tiene el Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos centramos a la participación de la obra del Espíritu Santo, tiene que ver primeramente el reconocimiento de quién es la obra. Escuche con mucha atención. La obra es de Dios. Amén. En ellos no hay división, pero según estos versos vamos a encontrar que la obra es del Espíritu Santo. Él sabe el diseño, Él sabe el trazo, Él tiene el plan para la obra del Señor. Pero ¿de dónde parte? De una iglesia local. Eso es lo que quiero dejar primeramente. La iglesia de la localidad. La iglesita, mis hermanos, que algunos pueden llamarla iglesita, pero no iglesita. Es la base de operaciones que de ahí sale para diferentes lugares. Entonces, ahora el Señor ha movido su mano. La iglesia en Jerusalén ahora no tiene, mis hermanos, la parte de la aprobación del Señor en base a lo que es el diseño de la obra, y ahora se establece en Antioquía, y en Antioquía es donde nosotros podemos ver las naciones. Pero vean aquí, conocer la voluntad del Espíritu Santo para nosotros, y dice aquí, sigue diciendo el verso 1, dice que había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Si nosotros pudiéramos ver, por ejemplo, centrarnos en este llamado Manaén, este se había creado con Herodes, mis hermanos. Entonces vea el tipo de diversidad en lo que es el liderazgo, desde una persona Níger, así, me lo imagino de color, y debe ser de color, y ahora encontrar a alguien que se había creado con el emperador, con el gobernador, y todo eso dentro de lo que es la diversidad de un liderazgo en una iglesia local. Hermanos, les animo a que puedan en alguna forma anhelar un liderazgo en la iglesia local. Y verso 2, ¿qué hacen estos? Vienen causados, ministrando estos al Señor. Cuando hablamos acerca de ministrar al Señor, esto mismo, mis hermanos, esta misma palabra cuando dice ministrando estos al Señor, nos deja ver que es la misma palabra que dice Hebreos capítulo 10, verso 11, lo voy a leer. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando. Entonces estamos hablando de una iglesia sacerdotal, con el ministerio sacerdotal, y que, hermanos, día a día están ministrando. En otras palabras, no se perdían ni una reunión. Ministrando estos al Señor. Sigo leyendo el verso 2 de Hechos 13, ministrando estos al Señor y ayunando. Ayunando, ministrando estos al Señor y ayunando. Vea cómo centrados en la voluntad del Señor. Vea cómo la parte, mis hermanos, de una búsqueda del Señor a través de, más adelante lo vamos a ver, orando, porque dice, sigue diciendo, el verso 3, vean, entonces habiendo ayunado, ¿y qué? Y orado. ¿Y qué es la oración? La oración no es otra cosa más que tú cuando entres, cuando quieras orar, céntrate en tu ¿qué? Aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y es alejado completamente de todo lo cotidiano. Es cerrar la puerta, encerrarme para olvidarme de todo lo que es ocupaciones. Pero vea cómo a decir, apago el celular, no recibo llamadas. En ese momento nadie me molesta y yo estoy centrado en lo que es la oración. Pero hay algo que otra vez, pero aferrado completamente a lo natural. Entonces vean la intensidad de la obra del ministerio en lo que tiene que ver conocer la voluntad del Señor. Porque por un lado, según Mateo, nos dice que cuando nosotros tenemos que orar, vean, ¿por qué ayuno y oración? Pero si ustedes ven en la oración modelo en la cual el Señor y dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
Bueno, yo cierro la puerta a las ocupaciones, cierro la puerta a la diversión, cierro la puerta al entretenimiento, voy a orar. Y en ese momento es completamente ajeno de todo lo natural. No, falta algo. La tripa, mis hermanos, que empieza. Y dame de comer. Y dame agua. Y quiero azúcar. Y quiero chocolate. Y quiero comer. Será difícil santificar, entrar en la voluntad del Señor, ¿cómo no? Si cerrada la puerta a la oración, falta algo, lo que me atrae a lo natural otra vez. Hermanos, comida. Sí, no sé si estoy comunicando, no formas, sino aquello que tiene que ver con la santificación, el apartarme, el poder ser santificados para el Espíritu Santo. Pero si este aparatejo, mis hermanos, está todo lo que da, y aplicación tras aplicación, bueno, vamos a orar, ciérralo, apágalo, quita todo, mis hermanos, pero luego sigue lo otro, tengo hambre. Y vean cómo es otra vez, nos saca de la presencia del Señor. Esto exige mucho, mis hermanos, ¿sí? Exige demasiado, quiere ejercicio, quiere dieta, y ay, mis hermanos, aborreciendo esta vida, ¿verdad? Esta, no la vida de Cristo. Pero, bueno, vea, ¿cómo saber la voluntad del Señor? Hay que entrarle de veras. ¿Cómo saber la voluntad del Señor? Orando y ayunando. En sus formas, mis hermanos, pero no hago caso de nada. No hago caso de nada. No solamente es cerrar la puerta y alejarme de todo lo natural, sino que es la parte ahora doblegar esta carne. Sométete. Bueno, estaríamos más esbeltos, ¿verdad? Pero bueno, amén. Verso 2. ¿Por qué? Porque se trata de conocer la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Vean lo que dice el verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Amén. Estos no sabían de la proyección a Europa, no sabían de la proyección a Asia, no sabían que iban a tocar 3 continentes y que ahora era la obra no en Jerusalén, no en Judea, no en Samaria, sino que ahora era hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos quisieran ser usados en las naciones, hermanos? Un anhelo. Gracias al Señor me ha dejado pisar 4 naciones, espero que sean más. Pero si ustedes se fijaron ya en el rótulo, ya no dice ni Pastor Neftalí e Idalia Rivera, vámonos. Y algo que más se le quitó al rótulo es Misión Cristiana Internacional. Y ya estoy por quitarle Misión Cristiana, mis hermanos. ¿Qué nombre le podemos poner a la iglesia? Bueno, a lo que voy, mis hermanos, es que completamente abandonados, que esa es la parte. Y usted tiene que saber, pero no tenemos ni promoción ni rótulo, hermano. ¿Qué está pasando con esta iglesia? Hermanos, lo que está pasando es de que estamos avanzando y estamos entendiendo que la obra es del Señor y que nuestros planes, voy a ir acá, voy a ir al otro lado y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. ¿Cuánto necesitamos del Espíritu Santo? Entonces, ahora vean cómo saber la voluntad del Señor. Aquí está, alguien que me ayude y me diga cuál es la voluntad del Señor en el verso 2. Está tan claro, pero si usted tiene un ojo observador, si usted tiene la ayuda en este momento y depende del Espíritu Santo, ¿cuál sería la voluntad del Señor para nuestras vidas? Ahí está. Apartadme a estos 2, porque estos 2 los he preparado, son mis siervos, y ahora ellos van a entrar en mi proyecto y van a ir a las naciones. Alabado sea el Señor. Yo quiero esto, hermanos, yo quiero. Pero para eso tengo que encerrarme en el aposento y tengo que me ponga y darle siempre en mis cubiertos un cuchillo. Y ese cuchillo es un cuchillo a tu garganta. Cuidado. Para que mi Dios no sea el vientre. Hermanos, ayúdenos el Señor. ¿Por qué? Vean, apartadme. Cuando esa obra es del Espíritu Santo,
Y cuando alguien sabe, a mí me ha apartado el Señor. Oye, vamos al cine. Yo no voy al cine. ¿Por qué? Porque estoy apartado para el Señor. Oye, vamos aquí, vamos allá. Oye, vamos. No, yo no puedo porque soy apartado por el Espíritu Santo. Hermanos, qué santificación, qué obra para conocer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es nuestra santificación. Esa es la voluntad del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han recibido ya este llamado? Yo estoy apartado para el Señor. Apartadme. ¿Para qué? Para el verso 4, para ser enviado. Y entonces aquí vean, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, ¿de quién es la obra? Del Espíritu Santo. Él tiene el diseño, Él conduce. Y cuando estos se quieren retornar otra vez en el primer viaje misionero y quieren volver a las mismas regiones, no, así no es en otro lado. Yo quiero que ustedes solamente noten una apreciación, y está, ahí pónganle un separador, pero vayan al capítulo 27, y en el 27 vean lo que dice, el verso 4, 27:4, dice, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. 7, nos impedía el viento. Verso 14, el viento huracanado. El verso 18, furiosa tempestad. O sea, cada vez se pone más feo, mis hermanos. Sí, vean cómo cambia el evangelio. Y es, ¿por qué? Ya, el acabóse, el verso 20. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hermanos, se perdió el punto de referencia. ¿Qué está pasando? No sé. ¿Y qué hacer cuando uno no sabe qué hacer? Déjate guiar por el Espíritu Santo. Pero la tendencia, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y dime qué hago. No hagas nada. Espera en el Señor. Eso es lo que a nadie nos gusta, ¿verdad? No hagas nada. ¿Cómo que no va a hacer nada? Espera en el Señor. La guianza del Espíritu Santo. Hermanos, no sé cuántos de ustedes vean, volviendo al capítulo 13, verso 3. Primero, ¿cuántos hemos perdido el rumbo de el punto de referencia? Ya no sabemos qué hacer. Hermanos, tenemos 3 meses para irnos de este lugar. 3 meses para buscar un local y irnos. Amén. La gloria es del Señor. La guianza del Espíritu Santo. Bueno, verso 3, capítulo 13, verso 3, y dice, entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué dice? Les impusieron las manos, ¿y qué? Los despidieron 4 ellos, entonces, enviados por la iglesia. No. Enviados por el Espíritu Santo, utilizando la iglesia local. Hermanos, tu arraigo en la iglesia local es muy, muy especial. No puedes ir a las naciones si no has servido en la iglesia local. Ese es el principio. Y no estoy aquí tratando de nada. Aquí es solamente decirles, es el diseño de la obra y el Señor hará una obra en nosotros. Avanzo. Hay 2 cosas que quiero dejar con ustedes. La primera es, ¿qué está haciendo el Señor en mí? ¿Cómo es la obra del Espíritu Santo? Y entonces será como entrar en una galería. Vamos a entrar en una galería donde hay una exposición de cuadros. El primer cuadro, mira este cuadro. Y usted mirará allí y dirá, yo ya he estado aquí. Vamos al segundo, va a ver el segundo cuadro y usted dirá, yo ya he estado allí. Sí. Avanzará al tercero y usted dirá, ahí yo no he estado. Y va a avanzar al 4 y decir, no he llegado ahí. Quizás alguno puede decir, ahí yo ya estuve, ahí yo ya estuve, ahí y allá también.
Le voy a 4 cuadros, entrando a la galería, mis hermanos, a la manera de una ilustración, y todo con el propósito de que ustedes y yo valoremos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y decir, ¿en dónde voy? ¿Qué es lo primero que hace el Señor? Vean lo que dice, por eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros, primeramente. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mí? Primera obra. Primera de Timoteo, esta es la primera obra. Este es lo primero que hace el Espíritu Santo. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Esto es lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la obra en el creyente. ¿Cuál es? Primera Timoteo, capítulo 1, verso 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo, amén, por fiel. Hermanos, ¿cuántos de ustedes antes de Cristo fueron fieles? Ni uno solo. Pero es bueno considerar, mis hermanos, que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. En otras palabras, lo que tú hagas en tu vida diaria, de esa manera el Señor te va a tratar. Ya lo he dicho. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Con el íntegro te vas a mostrar, y con el perverso te vas a mostrar severo. En este caso, vean el andar del apóstol Pablo sin Cristo, siendo fiel en lo muy poco. Entonces el Señor lo tuvo por fiel. ¿Y qué hizo? Poniéndome. Oye, ¿quién te puso de pastor? Nadie, ningún hombre, ni por hombres ni para hombres. Mi apostolado es del Señor. Entonces, ve quién te puso. El que llama es el que establece. Tú no estás aquí porque tú quisiste, el Señor te ha traído. El Señor te ha traído, hermano. Qué privilegio. El asombro no es de que cuánto el Señor me ha perdonado mis pecados. No, ese no es el asombro. El asombro es, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué encontramos? Dice verso 13, y aquí encontramos un contraste. Verso 13. Habiendo yo sido antes, yo me pregunto, les he preguntado, ¿quién estará escribiendo aquí? ¿El apóstol, el pastor Pablo o el hermano Pablo? ¿Quién de los dos? ¿Quién creen que esté escribiendo? El ministro Pablo está escribiendo. No. El hermano, el Hijo de Dios. Porque antes de ser lo que seas en posición, eres un hijo del Señor. Y entonces vean, pero aquí no quiero que pierdan el contraste. ¿Y cuál es el contraste? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Hermanos, les invito para que hagan la progresión de estos 3 pecados. Son los peores, son los más aberrantes, hermanos. Es decir, es tan grande, y cuando los pone en orden es blasfemo, perseguidor e injuriador. Solamente doy la primera ilustración de un blasfemo. ¿Sabe qué va a pasar en el tiempo del Apocalipsis cuando el Señor derrame sus 7 copas de ira? ¿Qué va a pasar? Los hombres se van a arrepentir y van a decir, Señor, ten misericordia de mí. No, los hombres van a blasfemar del Señor. Esa es la prueba de nosotros. Cuando estamos en una prueba, leve tribulación, dice la Escritura, el propósito es, si eso es hallado de la alabanza, decir gloria al Señor. Se fue, pero gloria al Señor. Estoy enfermo, pero gloria al Señor. Se me quitó todo, pero gloria al Señor. Y la otra manera es, se me quitó todo y blasfemar en contra del Señor. Y en este caso, solamente para que usted vea la progresión, malo, pero feo. Dice, enfermo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y ahora el contraste, si eso es enorme, la blasfemia, la persecución y el ser injuriador, ahora vea algo enorme todavía, la gracia del Señor. Amén, aleluya.
Hermanos, grande es la misericordia del Señor. Pero, ¿cuál es la primera obra que el Señor hace? Verso 14, una obra de gracia, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o de nuestro Señor, perdón, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para, aleluya, aleluya, aleluya. La primera obra que hace el Espíritu Santo es la salvación. El primer cuadro que vemos y es salvación. Y cuando uno pasa y dice, gracias, ya estoy ahí, ya el Señor me llevó aquí. Hermanos, la salvación eterna. ¿Sabe por qué muchos no sirven al Señor? Porque no han valorado la gracia del Señor, la salvación. No podemos avanzar. Sirve al Dios, hermano. Nadie podrá servir al Señor si no encuentra el valor de la salvación. Imagínense qué hubiera pasado si el Chapo, mis hermanos, por el Señor, pudiera ser declarado justo. Y se le perdonó todo. Bueno, deje al Chapo y podamos ir nosotros a decir, ¿cuánto el Señor te perdonó? No, pues no fui muy malo. No sirves al Señor. Pero en el momento cuando uno siente el peso de decir, yo no soy digno, entonces ¿qué puedo hacer si Él me salvó, me perdonó? ¿Dónde sirvo? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Se ha visto una persona que usted le ha favorecido, le ha ayudado, el Señor le ha usado, y cómo ella está agradecida con usted? No, yo no lo olvido, Él me sacó adelante, Él me ayudó. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, la primera obra, mis hermanos, es la salvación. Espero que aquí no haya ninguno que no haya pasado por la salvación. No ha valorado la obra del Espíritu Santo. Pero la primera obra que hace el Espíritu Santo es nos da salvación. Alabado sea el Señor. Segunda, vamos al segundo cuadro, y la segunda obra del Espíritu Santo es esta. Hermanos, capítulo 19 del libro de los Hechos, verso 2. Esta es la segunda obra que hace el Señor. Hechos capítulo 19, verso 2. El Espíritu Santo hará esto. ¿Qué hará? Hermanos, vean lo que dice. Verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. Esto sería de ser salvo a ser ¿qué? Discípulo. Todavía no es pero no puede haber discipulado sin haber valorado lo que es la salvación. ¿Cómo querer que alguien se discipule si no ha valorado la salvación? Pero aquí vean lo que dice. Soy salvo y ahora discipulado. Y entonces ve a ciertos discípulos, verso 2, les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos le dijeran, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo se hace un discípulo? Un discípulo solamente puede ser de esta manera. Verso 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Sí? Como alguien dijo, bueno, ¿cuál es cómo se hace un discípulo? Bautizándolo. Bautizándolo. Y esto tiene que ver, mis hermanos, con lo que es la sepultura. Tiene que morir. ¿A quién se sepulta? A un muerto. ¿A quién se tiene que sepultar? Oye, ya murió. Y luego, pues hay que enterrarlo. Porque a lo que se sepultan son a los muertos. Entonces, si ya no vivo yo, si me ha dado la vida, si me ha dado la salvación, ¿qué tiene que pasar conmigo? Bautizar, sepultar. Pero vean, verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y esa es la segunda obra que hace el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Verso 6.
Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Saben cómo le han llamado a través de la Reforma? A esto le han llamado la segunda obra de gracia después de la conversión. ¿Y cuál es? Lleno del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo primero es salvación y luego nos lleva y dice, yo ya también ese cuadro lo tengo. Yo ya estuve ahí. ¿Cuál es? Lleno del Espíritu Santo. Tengo la vivencia, tengo la evidencia que fui bautizado en el Espíritu Santo. No hay duda, el Espíritu Santo me bautizó, me llenó del Espíritu Santo, hermanos. Esta es la segunda obra de gracia. Esto es lo segundo que va a hacer la obra del Espíritu Santo. Tercer cuadro. Tú ya fuiste lleno del Espíritu Santo. Hermanos, pudiéramos hacer un llamado, hermanos, vamos a recibir el Espíritu Santo. Tiene que haber un anhelo. Aquí no es un programa, vamos a orar para que, vamos a abrir paso para ministrar y reciban el Espíritu Santo, como que es el dispensador, el monopolio del Espíritu Santo. Hermanos, no hay nada cuando la vida dice, yo quiero eso. Yo quiero el don del Espíritu Santo. Yo necesito ¿qué es eso que hablan en lenguas? ¿Qué es eso que profetizan? ¿Qué es eso que sueñan, que tienen sueños? ¿Qué es eso que tienen visiones? ¿A qué se llama todo eso? ¿Por qué? Hermanos, o la parte de decir, ¿sabe? Sí, no, yo no quiero eso. Hermano, cuando alguien anhela, cuando alguien dice, yo anhelo el Espíritu Santo, yo anhelo ya la llenura del Espíritu Santo, yo anhelo hablar en lenguas, Raba, Shere, Kena, Nama, Siri, y entonces lleno del Espíritu Santo. Hermano, no sé si ustedes han sido llenos del Espíritu Santo. Anhélalo para que venga la tercera obra. La tercera obra, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Esta obra también, mis hermanos, es lo que hace el Espíritu Santo. Esta no la encuentro muy seguido en mi vida, pero la anhelo. ¿Y cuál es, hermano? Mucha atención. Esta es la tercera obra del Espíritu Santo. Es el tercer cuadro que vamos a ver. Capítulo 5 de Tesalonicenses, verso 21. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. La tercera obra que hace el Espíritu Santo en el creyente es la santificación. Ya no puedo ver ese tipo de películas. Ya no puedo entrar en esos lugares. Ya no puedo juntarme con aquellos. Ya no puedo hablar así. Ya no puedo. ¿Por qué? Ya no puedo vestirme así. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo es la santificación del creyente. Hermanos, no sé cuántos estén entrando a este cuadro, pero vean lo que dice, verso 23, sigue diciendo, y el mismo Dios de paz, ¿quién hace la obra? ¿Un programa, el ayuno, la oración? No. ¿Qué hace? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego vean quién hace esta obra. Verso 24, fiel es el que os llama. Apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he enviado. Apartadme, el Espíritu Santo, fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué? Lo hará. Todo lo demás es religiosidad, hermanos. Pero esta tercera obra del Espíritu Santo, mis hermanos, nos deja ver es nuestra santificación. Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Número 4, y el número 4, mis hermanos, la encontramos en Efesios, capítulo 4, verso 11. Este sería el cuarto retrato
dibujo de esta galería. Y se trata de que nosotros podamos decir, yo ya estoy en la salvación, gloria al Señor. Ya fui lleno del Espíritu Santo, amén. El tercero, el Señor me está santificando, me está apartando para Él, amén. Cuarto, este cuarto también lo encuentro muy ausente en mi vida, pero lo anhelo. Capítulo 4, verso 11, Efesios 4, 11. Y el mismo, el Señor, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué voy a hacer? ¿En qué el Señor me va a usar? Capacítate. La cuarta obra que hace el Espíritu Santo es equipar a los santos. La necesidad de la preparación, hermanos. Ayer empezamos otra vez el instituto. Gracias al Señor. ¿Saben quién me impactó mucho? Entre otros, Cesarito, ¿verdad? Una chiquita de 18 años. Llegó, la trajo el papá. ¿Y dónde estudias, hija? Ya no estudio. ¿Por qué? Soy predicadora de la palabra. Sirvo al Señor. ¿Tienes una obra? No. Pero el Señor me ha llamado. Me dijo que dejara todo para dedicarme a la obra del Señor. Y como no tenía dinero para una universidad que me costaba mucho en Monterrey, vi el anuncio hace 2 días y dije, aquí es. El Señor me está abriendo esta puerta. Vengo a aprender del Señor. Precioso, hermano. Precioso esa vida. La cuarta obra del Espíritu Santo es de que nos prepara, nos equipa, nos capacita para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, el desafío que ustedes tienen junto conmigo al hablar, mis hermanos, que no solo salvos, hermanos, sino participantes del crecimiento espiritual, no solamente salvos para venir los domingos solamente al culto, hermanos, somos salvos con un propósito y el Señor quiere capacitar a su iglesia. 4 retratos: la salvación, número 1, la llenura del Espíritu Santo, número 3, la santificación, y número 4, la preparación, la capacitación. Todo esto, mis hermanos, todo esto lo hace el Señor. ¿Y todo lo anterior para qué? ¿Todo lo anterior para qué? Primera a los Corintios, capítulo 12, mis hermanos. Todo lo anterior para una cosa, mis hermanos. ¿Para qué todo esto? Bueno, y ahora sí decir, ¿y cuál es el producto terminado? ¿O por qué esta obra del Espíritu Santo? No pierda esto, mis hermanos, no pierda esto, porque esto es precioso. Y vean, primera a los Corintios capítulo 12. ¿Para qué todo lo anterior? ¿Para qué ser salvos? ¿Para qué ser llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué ser santificados? ¿Para qué ser capacitados? ¿Para qué? Hermanos, para una cosa. Verso 1 del capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca. La 60 dice dones espirituales, el original dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca del ser espiritual. No de los dones del Espíritu, sino del ser espiritual. ¿Qué será ser espiritual? Pero entonces, ¿por qué toda esta preparación? ¿Por qué todo esto lo hace el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo? Vea, ¿por qué la salvación, mis hermanos? Y aquí es donde podemos ver, vea por qué. Verso número 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación, ¿sí?, del Espíritu para provecho. Todo esto es para una cosa, que se vea Cristo. Toda esta obra es solamente para una cosa, para que haya una manifestación de Cristo. Ahora, yo les he dicho la diferencia, mis hermanos, entre manifestación y actuación, porque el original aquí dice
que es una manifestación, la iglesia de Corinto tenía las actuaciones, es decir, tenía los 9 dones del Espíritu, no faltaban en ninguno, fluían en esto, pero les faltaba Cristo. Les faltaba el carácter de Cristo. Y entonces manifestación es la palabra 53:21 del Strong, y dice exhibición, es poner en evidencia, y es en contra de lo que es la actuación, y la actuación habla acerca de un hecho, de algo que se hace. Ahora, aquí no podemos tirar ninguna de las palabras, porque todo el fin de estas 4 obras del Espíritu Santo es para que se manifieste Cristo, pero no solamente eso, sino que haya una actuación. Hermano, te toca actuar. Hermanos, Gálatas, vayan conmigo. Y qué hermoso cuando nosotros podemos tener este entendimiento en los ministros del Señor. Y dice el verso, he mostrado mi apreciación al verso 7, capítulo 2 de Gálatas, verso 7. Y vea, ¿para qué todo esto? Vea, verso 7, pues por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, el verso 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó no solamente la manifestación, sino también ¿qué? La actuación. Todo esto es para que sirvas al Señor, y todo esto para que al final diga el superpastor, no, el apóstol, no, para que todo esto sea Cristo, la manifestación de Cristo. Hermanos, esa obra que el Señor hace, esto es lo que, número 1, es lo que el Señor hace en el creyente. Esto lo hace en cada uno de ustedes. Qué hermoso es cuando nosotros tenemos dirección espiritual y podemos ver en cuál de estos voy. Hermano, si alguien no quiere desarrollo espiritual, asegure su salvación. Amén. Y usted se dará cantando siempre, salvo, siempre salvo. Yo soy salvo. Y en eso no lo estoy diciendo con desdén ni con sarcasmo. Estoy diciendo gloria al Señor, porque hay salvación eterna. Pero el propósito del Señor es que recorra todo lo demás. Porque descalificar y decir, no hombre, ¿para qué te sirvió la salvación? Líbrenos el Señor, es lo más grande que tenemos, la salvación, pero estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, estamos hablando apartadme, estamos hablando ministerio a las naciones, estamos hablando la obra del Espíritu Santo, y que quiere no solamente la salvación de la iglesia, sino quiere la participación. Amén. Lo último que quiero dejar con ustedes es cómo a través del creyente, primero en el creyente, pero cómo a través del creyente, mis hermanos, el creyente, mis hermanos, tiene esta participación, pero hermosa. Vayan conmigo aquí, Gálatas capítulo 2, verso 20. Aquí, Gálatas 2, 20. Que se vea Cristo. Y entonces a través del creyente, vean, verso 20, con Cristo estuve. No, yo hace tiempo recibí al Señor y no. Y ni por error, mis hermanos, ni por juego decir, ya mero me bajaba de la cruz, el Señor nos libre. No, ahí estoy. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo es en el creyente, pero ahora también a través del creyente. ¿Y cómo lo vemos? 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué es lo que tiene que haber en el creyente? A través del creyente, ser creyente es tener la vida de Cristo. Pon tu mirada en las cosas de arriba. La obra que el Señor hará a través del creyente será la manifestación de Cristo en su vida. Y entonces, ¿qué hiciste tú? Nada. Es el Señor que actúa en mí. Yo de nada sirvo, si no ha sido la obra del Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué? Hebreos capítulo 13, verso 20. Y vean esta parte.
de cómo no nos apropiamos de la obra y no decimos yo hice. Hermanos, qué desafío nosotros tenemos los que enseñamos, ya sea niños, ya sea adolescentes. Les dije mi apreciación de admiración para el retiro pasado de los adolescentes, cómo los jóvenes, mis hermanos, han recibido la palabra. Todos los que ministraron la palabra allí, Marjorie, Dan, Miguel, Jonathan, mis hermanos, Gaby, los que participaron en esa obra de edificación, hermanos, qué preciosa palabra, qué manera que Dios les está usando. Pero en eso, mis hermanos, tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el yo-yo, siempre puede salir el yo-yo. No, es que yo fui de aquí, no, es que yo estuve allá, no, es que les voy a decir mi experiencia, no, hermanos, cuando nosotros encontramos que la obra es a través del creyente, hermanos, no vivas del recuerdo, no vivas del pasado, no vivas de yo hice a esto, yo hice lo otro, hermanos, quítate de eso. De eso ya tenemos bastantes héroes, ya tenemos muchos. Se trata de algo diferente y es Hebreos capítulo 13, verso 20, 13, 20. Esa obra, mis hermanos, a través de Cristo en nuestra vida. Y entonces vean cómo lo que es agradable delante de Él, dice verso 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros. ¿Qué hiciste tú? Nada. No, pero tú estudiaste. Nada. No, pero agarra tantito. Nada. No, eres religioso. Nada. Nunca me quieras poner en el terreno de la carne. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta eso? Porque vivimos de la aceptación, vivimos de los likes en el Facebook, en el Instagram. De eso vivimos, eso nos alimenta, eso despierta la dopamina en nosotros, por eso trae adicción. Ver cuántos likes tengo. ¿Y cuántos likes te dieron? Porque vivimos de eso, de los likes, de los me gusta. Y eso, hermanos, desarrolla adicción. Dios nos libre de ser adictos. Pero bueno, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él para Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, termino diciéndoles que toda obra siempre será puesta a prueba. Toda obra será puesta a prueba. Toda obra, mis hermanos, siempre va a ver si es una obra genuina. La gloria es del Señor y la debilidad es nuestra. La gloria es del Señor, pero toda obra será puesta a prueba. Primera a los Corintios capítulo 3, verso 12. Si sobre el fundamento alguno edificare, el fuego la va a probar esa obra. Quiero alentarles, mis hermanos, a que vean la obra del Espíritu Santo. Estamos llegando al final de esa palabra y esto tiene que ver con toda obra. Primero es en el creyente, luego es a través del creyente. Yo no hice nada, es Cristo en mí. Y lo último, todo lo que hagamos será probado por fuego. Toda la obra, hermanos, qué tremendo, ayer lo escuché, ¿verdad? Lo escuché, no, la verdad es que vamos a dar cuentas de este retiro, la actitud que tuvimos, la preparación que tuvimos, vamos a dar cuenta de la obra en el instituto, vamos a dar cuenta de la obra en el matrimonio, vamos a dar cuenta en la obra, en el trabajo, en el negocio que empleamos o que emprendimos. Todo eso vamos a ser probados, todo. Primera a los Corintios capítulo 3, verso 12 dice: y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hermanos, en esto último quiero alentarles a que dejes que el Señor pruebe tu vida. Dile sí a la prueba, dile sí al Señor. Dile sí
al Señor, dile, mis hermanos, el fuego lo probará. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que emprendamos, el fuego lo probará. Pero vean lo que dice el verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será, amén, córrele al primer cuadro, la salvación, la salvación, la salvación. Pero no te quedes solamente ahí. Pero vean la seguridad de la salvación. Aún, mis hermanos, cuando la obra es genuina, nosotros encontramos esto. Si el creyente errare la obra, será nada, pero será salvo. ¿Por qué? Por el pacto de la sangre de Cristo Jesús. Él no puede negarse a sí mismo. Él te dijo, te voy a salvar y te voy a salvar. Compasión para todos los cristianos. Compasión para todos los ministros, compasión para todos los siervos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, una obra, mis hermanos, será aprobada. Ayer tuvimos una reunión muy provechosa de matrimonios, mis hermanos, y dentro del hambre de la iglesia, hermano, queremos convivir con otros cristianos, hermano, queremos tener comunión con otros, hermano, el Espíritu Santo está obrando en eso. Pero ¿cuál era el testimonio que les di, hermanos? Una obra que nosotros hicimos por años, matrimonios, un encuentro de amor, 36 horas, y de eso nomás el cerillo, ¡fum! ¿Qué quedó? Segunda a los Corintios capítulo 12, verso 1. En esto último quiero alentarles, mis hermanos, ya, para que ustedes tengan un valor en lo que es la obra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque el Señor nos alienta, mis hermanos, a lo que es la prueba. Y esta noticia no puede ser muy agradable para algunos, pero le puedo decir esto, mis hermanos: en la debilidad está la fortaleza del Señor. Cuando yo soy débil, entonces entra la fuerza del Señor. Por eso la necesidad de la prueba. La prueba va a ser, de cada uno va a ser probada. Tu familia tiene que ser probada, tu matrimonio tiene que ser probado, tus hijos tienen que ser probados, la iglesia tiene que ser probada. ¿Por qué? Porque la noticia que les digo, hermanos, es de que somos débiles. Y más adelante, como dijo la pastora Bel, seremos más débiles todavía. Eso no es aliciente, ¿verdad? ¿Por qué no es muy? Porque ahorita tú puedes, ahorita es la grandeza, es el campeón que traes dentro. Nosotros podemos. La iglesia va a establecer el reino. Me faltó esa parte del rótulo. Misión Cristiana Internacional, estableciendo el reino de Dios en la tierra. Eso fue lo primero que le quité. No, ya está establecido. ¿Qué andas estableciendo tú? Lo segundo que le quité fue los pastores. ¡Fumo! Vámonos. Y lo último que le quité fue lo internacional, dice hermano, por la guianza del Señor, pero no ser malinterpretado. Segunda a los Corintios capítulo 12, y dice, hermanos, dice, verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Alabado sea el Señor. Hermanos, les he dicho mi admiración en este retiro último que participamos, pero estadísticamente hay la población, mis hermanos, para que nosotros tengamos una apreciación de lo débil y de lo poco que somos.
7.597.176.000 habitantes, población mundial. ¿Sí lo dije bien? 7 millones, ¿verdad? 559.100, no. Es más, bueno, hermanos asociados con el cristianismo, 2 millones. Protestantes, ya bajó la cuenta. Y es 567.185.000. Los que proclaman el nuevo nacimiento son 349.499.000 personas que proclaman el nuevo nacimiento. Falta sacar a los del domingo, nada más. Hermanos, estamos hablando que somos una porción pequeña, el cristianismo. Y para eso, no temáis, manada pequeña. Y para eso, mis hermanos, no temas. El Señor nos ha dado el reino. Y entonces eso trae una proyección, hermanos, de suficiencia en el Señor. Señor nos ayude. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Cuánto anhelamos tu obra, Espíritu Santo. Anhelamos los mejores dones. Como te lo hemos rogado, pon ese anhelo por ti, Señor, en nuestro corazón. Como lo hemos anhelado, que el contentamiento sea la base de este andar aquí en la tierra. Y que en ese contentamiento no sea suplir todos nuestros deseos, sino reducirlos a uno solo, que seas tú, Señor. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Gracias por la salvación, Espíritu Santo. Gracias por la llenura del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por llenarnos. Gracias por santificarnos. Y gracias por equiparnos, por prepararnos. Haz tu obra a través de nosotros y podemos estar hoy dispuestos diciendo: consume con tu fuego todo lo que hay en mí. Sigue haciendo tu obra en nosotros. Alienta a tu iglesia, fortalece a tu iglesia, que en todo lo que es nuestra debilidad, la afrenta, la persecución, que en todo lo que nosotros, Señor, podamos hoy reconocer en tu gracia, podamos reconocer tu grandeza. Nosotros débiles, tú, el Dios Todopoderoso. Te agradezco, Señor, porque nos has dado este llamado. Anda delante de mí y sé perfecto. Sí se puede, porque tú nos has llamado. Gracias, Señor, por lavar nuestros pies para seguirte después de la cruz. Gracias por quitar todo lo que nos aferra a lo terrenal. Gracias por quitar el polvo, lo terrenal de nuestros pies para seguirte a ti, Señor. Bendito por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.